tenemos la oportunidad de poder responder a las preguntas que ustedes tengan. Así que siéntanse con la libertad de preguntar lo que quieran, mis hermanos. Ánimo. ¿Quién rompe el hielo, Johanny? Sí, Pastor Nura le va a hacer una pregunta. Está grabando Muy ya, bien. Norita. Ok. Ahí viene, un segundito. Ahí, aquí estamos. Pastor, en Lucas 8:46, de la mujer del flujo de sangre, el Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mi pregunta, ¿por qué dijo yo he conocido o he sentido? ¿Y cómo es este poder? ¿Cómo lo ha, no sabemos, es el Señor Jesús lo que sintió, pero si usted nos puede ayudar a entender esto y en comparación con los falsos apóstoles y pastores que hacen campañas de sanidades, que también a veces comentan cosas parecidas, o no me toques, que hay poder en mí, o el fuego que hay en mí te va a quemar, etcétera. Si nos podía un poquito ayudar en esto. Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Nura. Saben, nosotros contamos con lo que está escrito en la palabra de Dios. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que no debemos especular, que no debemos pensar más de lo que está escrito. Es decir, no se nos dice cómo Cristo sintió o conoció que a alguien le había tocado o cómo sintió que salió poder de él. Se nos dice que él lo entendió así, conoció. ¿Ok? Dice el versículo 46, ¿no? Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero no se nos dice cómo fue que él lo conoció. Ahora sabemos que él lo sintió de alguna manera. ¿Qué diferencia hay entre esto y aquellos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores que actualmente tratan de imitar la obra de Dios? Bueno, la diferencia es muchísima. Realmente aquella mujer quedó sana. Y si seguimos leyendo, lo vemos inmediatamente, que la propia palabra de Dios nos da testimonio de que aquella mujer fue sana desde aquella misma hora. La mayoría de los casos, yo he estado en presencia de varias campañas de sanidad y milagros. He visto a supuestos sanadores, supuestas personas que tenían el don de sanidad, decir y afirmar, desde ahora tú eres sano. Y he visto a esas mismas personas continuar con sus dolencias. Creo que eso marca realmente la diferencia. Cristo realmente sanaba. Yo no conozco a nadie que diga que tenga don de sanidad y que se atreva a venir conmigo al hospital general que tenemos aquí al lado. A 5 minutos de mi casa hay un hospital general y hay un departamento de cuidados paliativos donde están las personas desahuciadas que ya no tienen solución. Cuando alguien me dijo, mira, hay un hermano que tiene el don de sanidad, y yo le dije, antes de invitarlo a mi iglesia, yo le exijo que venga conmigo al hospital, al departamento de cuidados paliativos, y que allí demuestre el poder de Dios. Si lo demuestra allí, yo lo invito a mi iglesia. Si no, no. ¿Saben qué ocurrió? Que no quiso venir. Así de simple. No quiso venir. Porque una cosa es decir, yo tengo el don de sanidad. Y este tipo de personas vienen con fotografías y con testimonios y no predican la verdad, no predican la palabra de Dios, predican que ellos tienen el poder, cómo Dios ha obrado a través de ellos, que una persona tenía esta dolencia y él oró y esa persona sanó y no sé qué y no sé cuánto. Pero en definitiva, recuerdo un caso concretamente allá por el año 80 y tantos,
que alguien que tenía supuestamente el don de sanidad prometió venir al lugar donde nosotros estábamos en aquella época, en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera. Lo anunciamos a todo bombo y platillo. Multitud de personas enfermas, paralíticas, en sillas de ruedas, con muletas, vinieron. Y este hombre pasó por allí hablando de sus grandes milagros. Y oró, supuestamente hablando en lengua y no sé qué, y tocando a la gente. Y bueno, esa misma noche hubo personas que dieron testimonio. Sí, yo tenía un dolor aquí, se me quitó, yo tenía no sé qué y no sé cuánto. Y él sacaba fotos y trataba de grabar todo eso. ¿Saben qué pasó? A los pocos días nos damos cuenta de que todas aquellas personas por las que había orado, por las que supuestamente había sanado, seguían con sus mismas dolencias. No había pasado absolutamente nada. Era un sinvergüenza, un charlatán que a lo único que le interesaba era la ofrenda que se le iba a dar. Y el que era mi pastor en aquella época cayó en la trampa. Desde entonces yo me di cuenta de que a este tipo de personas hay que probarlas. Tú dices que tienes el don de sanidad, ven conmigo al hospital, demuéstralo. Si tienes el don de sanidad, sana. ¿Qué daría más gloria a Dios que sanar a un niño que tiene cáncer terminal? Ven conmigo, ora por él, sánalo. Si el niño sana, yo te permito predicar en mi iglesia y te permito que ores por los enfermos. Pero si no eres capaz de probarlo, entonces permíteme que te diga que a mi iglesia tú no vienes. A engañar a la gente, no. Para eso estoy yo como pastor, para ahuyentar a los lobos, que lo que vienen es a esquilmar a las ovejas. ¿Más preguntas? Sí, pastor, yo tengo una pregunta acerca de la vibra en las personas, la buena vibra, la mala vibra, el aura, porque es muy común ese lenguaje aún dentro de la iglesia, ¿no? A veces hasta ponemos amén, buena vibra en las redes sociales, ¿no? Y lo tomamos como parte de nuestro lenguaje. Sí. Bueno, en realidad eso forma parte de una filosofía de vida que es absolutamente errada, errónea. Es una filosofía metafísica, donde el ser humano cree pues, que todo es energía y que nosotros podemos manipular esas energías, ¿no? Los creyentes sabemos que eso no es verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de lenguaje, porque confundimos a la gente. Nosotros no podemos caer en ese tipo de cosas. El esoterismo tiene que ver con el ocultismo, con la parapsicología, pero no tiene que ver con la Biblia, no tiene que ver con la verdad. Nosotros sabemos que, como dijo Jesús, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda la Sagrada Escritura es verdad, pero ese tipo de filosofías humanistas desechan a Dios, lo sacan de la ecuación, lo ponen a un lado y tratan de explicarlo todo a base de un lenguaje esotérico. Que si el aura que tienes, pues a mí me transmite que eres una persona espiritual, no sé qué, o las vibras, yo siento aquí una vibra que realmente es positiva o negativa. No, oye, olvidémonos de todo eso, porque eso no es de Dios. Nosotros no funcionamos por vibras, nosotros funcionamos por conocimiento. Conocemos la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios conocemos lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Okay? Por consiguiente, actuamos por discernimiento espiritual, no por vibras. Eso no tiene nada que ver con la palabra del Señor. ¿Ok? Sí, muchas gracias, pastor. De nada. ¿Yoli? Pastor, buenas tardes. Un gusto verle, pastor, que está bien de sus hojitas. Buenas tardes, igualmente. Pastor, una pregunta. Tengo dos preguntitas, pero justo es
el tema que dijo la hermanita Johanny. Como yo tengo amigas que no son cristianas, pero ellos saben que yo soy, vienen a visitarme a mi casa. Y cuando ellas entran, lo primero que me dicen, están sentadas o conversándome, lo primero que me dicen es, oye, ¿qué pasa ahí en tu casa? Se respira un ambiente de paz, que es algo hermoso que hay en tu casa. Entonces yo les digo, pues, que Dios vive en mi casa porque nosotros le amamos, le alabamos, ¿no? Y ahora otra cosa, pastor. Yo tenía una amiga que ella me pedía que yo vaya a leer la Biblia. Una persona muy católica que tenía imágenes que a mí me asustaban cuando iba. Pero le gustaba que yo vaya a enseñar y a predicar. Yo iba. Pastor, pero cuando yo salía de esa casa, salía con dolor de cabeza, me sentía enferma, me dolía la cabeza insoportable, hasta el cuello se me enduraba. Yo no entiendo por qué, pero yo iba bien a la casa de mi amiga y cuando yo salía de la casa de mi amiga, yo salía enferma, con el cuello duro, la cabeza con dolor. No me puedo explicar por qué. No sé a qué se debía eso, que yo salía, yo me sentía así cargada, no sé, pastor. Yo quisiera si hay alguna explicación o qué a esas cosas. Dejé de Muy bien. visitarle ya, porque ella ya no vive en Lima, pues, ¿no? Bueno, realmente en la casa de los cristianos, de los verdaderos cristianos, hay paz y esa paz se percibe. Muchísima gente lo dice cuando viene a mi casa y dice, es que aquí se nota una calma, una paz, y que se palpa, ¿no? Y es normal, porque realmente en nuestros hogares, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, Dios nos permite disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos un buen ambiente en el hogar, tenemos una buena sensación en el hogar, ¿no? Y la gente lo percibe cuando vienen a visitarnos. Es normal, pero eso no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de la vibra, ¿no? Que es un lenguaje esotérico que tiene que ver con el ocultismo y nada tiene que ver con la paz de Dios, ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, cuando tú vas a orar por una persona y sientes dolor de cabeza y de cuello y no sé qué y tal, oye, a ver qué postura estaba orando. A ver si estabas en una postura determinada que te estaba ocasionando dolor. Porque, a ver, seamos serios, es decir, entendamos que aun cuando nosotros entremos en un lugar donde el diablo tenga control de ese hogar, vamos a suponer, en el peor de los casos, estamos visitando un hogar donde el diablo tiene control de ese lugar. A nosotros no nos tenemos por qué salir de ahí con dolor de nada. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Ok? Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Yo he llegado a muchos hogares donde he ido porque he querido ayudar a esa familia y esa familia ha estado involucrada en ocultismo y en esoterismo y en mil cosas de pecado y allí había un ambiente pesado, demoníaco, si quieren. Pero a mí eso no me ha afectado en lo más mínimo. Es decir, yo he podido llegar, les he predicado el evangelio, les he dejado que ellos tomen su decisión, no han querido creer en Dios. Allá ellos ya son conscientes de que un día se arrepentirán de haber tomado la decisión de darle la espalda a Dios. Pero yo salgo de ahí y yo salgo limpio, libre y sin ningún tipo de mal. Esa idea de que si nosotros oramos por una persona que tiene un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo nos va a perjudicar a nosotros, eso no está en la palabra. Eso no es de Dios. ¿Ok? Eso es parte del esoterismo, del ocultismo. Te dice eso, oh, si un curandero ora por ti y te transmite los demonios, no sé qué. Cuidado, cuidado. El diablo no tiene tanto poder como quiere hacernos creer. Es un pobre diablo. Realmente es un pobre diablo, está condenado. Y él lo sabe, es un mentiroso. Ahora, si nos creemos sus mentiras, pues entonces es otra cosa. Pero realmente no tenemos que hacer caso al diablo. Tenemos que hacerle caso al Señor. Y el Señor nos ha dicho que tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. ¿Ok? Lucas capítulo 10. Por tanto, Dios nos da autoridad sobre toda fuerza del mal
y nada nos dañará. No tenemos por qué salir ni con dolores, ni con pesadez, ni con... No, 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 no. Si te duele la cabeza será por otra razón, pero no es porque allí haya un espíritu que realmente te hizo... No, 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 no. Créeme, si tú de verdad tienes una buena comunión con Dios, tienes una buena relación con Dios, Dios te protege de todo. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora díganme ustedes si hay alguien que le pueda hacer frente al ángel de Jehová, el cual es Cristo. No hay nada ni nadie que nos pueda hacer Amén, daño. pastor. ¿Ok? Por tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén, pastor, gracias. La segunda pregunta, pastor, es de la Adelante. palabra de Dios. Es de la palabra. Justo usted habló del sacerdote Elí. En 1 Samuel 3:18 dice que el sacerdote Elí murió cuando escuchó las noticias de sus dos hijos, porque el Señor ya había dicho que morirán en un mismo día sus dos hijos, ¿no? En Ezequiel 18:20, cuando él los dice. Pastor, pero perdón, en Ezequiel 18:20 dice que el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el Sí. pecado de los padres, ¿no? Y en este caso, ¿por qué lo que también el Señor se lo llevó al profeta Elí? Porque se supone que sus hijos eran los pecadores, los abominables, y sí, el Señor se los mató, ¿no? ¿Y por qué el profeta Elí también tuvo que pagar el pecado de sus hijos? ¿Es así o estoy equivocada, pastor? Gracias. No, no. A ver, la cuestión es la siguiente. Dios mató a los hijos de Elí por su pecado y mató a Elí por su pecado. Elí no murió por los pecados de sus hijos. Elí murió por su propio pecado, por no corregir a sus hijos. ¿Ok? Porque él era el sacerdote y sus hijos fornicaban aún en el templo y él no lo Sí, sí, reprendía. sí. De modo que por eso Dios le quitó la vida a Elí. No por los pecados de sus hijos, sino por sus propios pecados. Pastor, o sea que uno como padre, aún tenemos que ser estorbo para nuestros hijos en estas cosas, como dice la palabra, ¿no? Pero si ellos no obedecen, nosotros no podemos morir, ¿no? Porque ellos son su pecado, nosotros cumplimos con enseñarles, estarle indicando a nuestros hijos. Pero en este Tenemos caso, el Elí caso no de hizo eso, Samuel. ¿no? Tenemos el caso de Samuel. Los hijos de Samuel no siguieron los pasos del padre. ¿Por qué Dios no mató también a Samuel? Seguramente porque Samuel sí que corrigió a sus hijos. ¿Ok? Entonces la cuestión estriba en que uno de ellos no corrigió a sus hijos cuando estaban haciendo mal y el otro sí los corrigió. Por eso el que no los corrigió murió. Pero el otro que hizo lo correcto no murió. Samuel no infringió la ley de Dios. Que los hijos no siguieran sus pasos, eso no significa que él no los corrigiera. ¿Okay? Él no permitió que sus hijos gobernaran Israel. Cuando él ya era viejo, Israel no quiso a los hijos de Elí, pero Samuel podía haberlos impuesto porque eran sus hijos. Y es lo que hacen muchos pastores. ¿Ok? Imponen a sus hijos a la iglesia. Samuel no hizo eso. Ustedes quieren rey, yo les pongo un rey. ¿Ok? Por tanto, Samuel no consintió el pecado de los hijos. Elí sí. Esa es la diferencia entre Elí y Samuel. Muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. Lupita. Pastor, buenas noches, disculpe. Buenas Pastor, noches. llevando al tema del aura, de las energías, bueno, mi pregunta es sobre ¿cómo se llama? En Proverbios 18, ¿Perdón? 20, en Proverbios 18, 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Últimamente he estado escuchando, porque, bueno, ya a veces tengo esa costumbre porque no veo mucho a mis hijos, yo digo, pobrecito, mi hijo está solo. Y me corrigen.
y me dicen, no hables así de tus hijos, que pobrecitos, pobrecitos, porque de verdad van a ser pobres. No digan que no tienes plata porque de verdad no van a tener. No digas que estás enfermo porque de verdad van a estar enfermos. Mis hijos han pasado un tiempo de, sí, de prueba de enfermedad, por lo que ellos sufren mucho de las amígdalas, han estado con fiebre y ellos viven en otro sitio, ¿no? Yo vivo en Comas y ellos viven en La Victoria. Entonces yo como digo, ay, mis hijos pobrecitos, está solo, digo. Y puede, puede ver una conexión con lo que yo digo con este versículo. No, en absoluto. A ver, cuando la palabra de Dios dice ahí que, perdón, a ver qué es lo que dice el texto concretamente. A ver si lo consigo. Ahora, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Bueno, quiere decir, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahí no está hablando de que si nosotros decimos pobrecito, mis hijos vayan a ser pobres. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Pero sí que si yo hablo mal de las personas, ¿ok? Eso va a tener una repercusión en mi vida y en la de mis hijos. ¿Ok? Yo recuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, hay que ver lo malo que son los jóvenes, ¿no? Pero yo recuerdo que un día nos pusimos de acuerdo los que trabajábamos en la cocina, pues yo me metí en la cocina porque pasaba mucha hambre en el servicio militar. ¿Okay? Entonces me metí a cocinero para sobrevivir, porque yo hice el servicio militar en el norte de África, en Melilla, ¿no? Y bueno, estando en la cocina allí con los compañeros y tal, un día nos pusimos de acuerdo en poner enfermo a uno. Entonces, acordamos cómo lo íbamos a hacer. Así que yo estaba allí cortando cebolla, con un cuchillo, cortando cebolla, y vino que venía de la siesta, de tomar una siesta, y viene y le digo, lo miro un segundo nada más y sigo cortando cebolla. Y le digo, oye, qué mala cara tienes, ¿no? Me dice, mala cara, mala cara. Lo vuelvo a mirar y le digo, sí, pues tiene mala cara. Y sigo cortando cebolla. Va al otro y le dice, oye, ¿qué te pasa? A mí nada, ¿por qué? No, nada, nada. Y sigue, el otro estaba cortando patata, ¿no? Y así uno y otro y otro. Cada uno le íbamos diciendo que tenía mal aspecto, que tenía mala cara, que... Mire, al poco rato este muchacho sale corriendo, se va al baño y empieza a mirarse en el espejo y a mirarse la cara porque realmente empezó a sentirse mal. Se fue a la enfermería. Créanme que estuvo 2 semanas enfermo. 2 semanas con unas fiebres altísimas y no tenía nada. Simplemente era la psicosis que le habíamos metido en el cuerpo diciéndole que estaba enfermo. Bueno, es verdad, en ese sentido, la lengua tiene poder. La lengua puede levantar a alguien o puede destruirla. A eso es a lo que se refiere el proverbio. ¿Ok? Ese es el poder de la lengua. Nosotros podemos ayudar a alguien o podemos destruir a alguien. ¿Ok? Entonces, la vida, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de decir, oye, que mira que pobrecitos mis hijos, que no sé qué, que están solos, que no sé cuánto. Ay, no diga pobrecitos porque van a ser pobres. No creamos tonterías. La gente es muy dada a las supersticiones. Y no hay que creer en supersticiones, ¿ok? La palabra de Dios no es supersticiosa, ni fomenta superstición, ¿vale? Ya, pastor, gracias. De nada, mi hermana. Gisela. Hola, pastor. Hola, hermanos. Tengo 2 preguntas, pastor. Adelante. Sabemos que Dios nos amó en tiempo pasado y cuando viene Cristo manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿no es cierto?
En el Cierto. pasado su amor era incondicional, pero después, o sea, sabemos que esa es la condición, pero cuando nos convertimos, ¿el amor de Dios sigue siendo incondicional o se vuelve condicional con nosotros? No, el amor de Dios siempre ha sido condicional, excepto en el hecho de que envió a su Hijo a morir por todos. Ahí, en ese sentido, fue incondicional. Solamente en eso. Ya. Cristo murió por todos, sin acepción de personas. Es decir, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. En eso el amor de Dios fue condicional. Cristo no murió por los blancos y no por los negros. No, murió por los blancos y por los negros. Cristo no murió solamente por la gente culta y no por los ignorantes. No. Cristo murió por los cultos y los ignorantes. Cristo murió por los ricos y por los pobres. Cristo murió por todos. ¿Ok? En eso, el amor de Dios fue incondicional. Ahora, una vez que Dios envía a su Hijo al mundo, ahora, después de eso, el amor de Dios siempre ha sido condicional. De hecho, la bendición de Dios, si cogemos Deuteronomio capítulo 27 y 28, vamos a ver que realmente ahí las bendiciones son condicionales. Y si no cumplimos con las condiciones de Dios, todas las maldiciones vendrán sobre nuestra vida. Si la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer no solo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahí no hay amor incondicional. Ahí hay una condición sine qua non. Es decir, una condición sin la cual nadie será salvo. Por tanto, el amor de Dios es condicional. Solo fue incondicional cuando envió a Cristo a morir por todos, cuando no lo merecíamos. Pero después de eso, por eso Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 30 al 31, dice claramente que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, ya Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora todos tenemos la obligación de creer. Y si alguien no quiere creer, se condenará a sí mismo. Así de simple. Esa es la condición de Dios. O crees o te condenas. Eso es condicional. ¿Ok? Ya, pastor, gracias por la aclaración. Otra pregunta. En cuanto a las vigilias, sabemos que las vigilias son prácticas pentecostales que lo hacen durante toda la noche. ¿Es correcto eso? ¿O puede haber una vigilia que no sea pentecostal? Claro que puede haberla. De hecho, nosotros hemos hecho algunas vigilias. Hemos estado diciendo, bueno, pues vamos a estar orando hasta las 12 de la noche. Y nos hemos reunido y hemos estado orando hasta las 12 de la noche. Cantando al Señor, contando testimonios, alabándole a Dios, poniendo delante de él las peticiones de nuestro corazón o dándole gracias simplemente por nuestras bendiciones. La vigilia se pueden hacer siempre que entendamos que la vigilia no es una obligación. Siempre que entendamos que la vigilia no es para retorcerle el brazo a Dios y que nos dé lo que no nos quiere dar. Es decir, como suelen utilizar el ayuno, ¿no? Vamos a ayunar para que Dios nos conceda. Oiga, no, mire, lea Isaías capítulo 58, versículo 4, y leerán que ahí está escrito, no ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos. El ayuno es una autodisciplina personal. Te bendice a ti que practicas el ayuno porque aprendes a dominar tus impulsos, tus deseos naturales. Pero eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Es un ejercicio de autocontrol, de dominio propio. ¿Ok? La vigilia pasa igual. Vamos a estar despiertos hasta las 12 de la noche o hasta las 4 de la mañana y vamos a estar orando. Bien, quien quiera que lo haga, quien no quiera que no lo haga, porque no es obligación. ¿Ok? No importa que lo anuncie el pastor.
El que quiera que lo haga, el que no quiera que no lo haga, porque el que hace no peca y el que no lo hace tampoco peca. ¿Ok? Es simplemente un ejercicio personal de autodisciplina. ¿Ok? Ah, ya. Otra pregunta aquí, con respecto a escuchado sobre la guerra espiritual. ¿Existe y dicen que es una lucha entre el bien y el mal? ¿O es una No. lucha? Sé que es algo que no es correcto, no sé cómo explicarlo. ¿O es luchar, dicen, con nosotros mismos, con nuestros instintos, con nuestros temperamentos? A ver, hay 20.000 libros que hablan sobre la lucha espiritual. Muchos de ellos no tienen nada que ver con la verdad que tenemos registrada en las Sagradas Escrituras. Quizás uno de los más famosos es este. No sé si podéis verlo ahí. Manual de Guerra Espiritual. Este es de Ed Murphy. Este es un mamotreco más gordo que la Biblia. Fíjense lo que es la Biblia y fíjense lo que es el mamotreco este. Mire, esto está lleno de mentiras. ¿Ok? Déjenme explicarle lo siguiente. ¿Estamos en guerra espiritual? Sí. La palabra de Dios los dice. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes de las tinieblas y tal. Pero, ojo, ojo, atendamos a las Escrituras. ¿Ok? Y teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, el mismo Satanás, que es el peor de los demonios, ¿ok? El mismo Satanás ya está condenado. Y no es una lucha entre el bien y el mal, porque eso pone al mal al nivel del bien, y no es verdad. No es una lucha entre Cristo y Satanás, no es verdad. Satanás no le llega ni a los pies a Cristo. Oiga, entendamos las cosas. No es una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. No es una lucha en ese sentido. Satanás ya está condenado, los demonios ya están condenados, están sentenciados y se van a pasar la eternidad en el lago de fuego lamentando haber tomado malas decisiones. Únicamente que todavía no se ha ejecutado la sentencia, pero se va a ejecutar. Oiga, ¿ustedes creen sinceramente? Vamos a ver por qué. En libros como este se cuentan mentiras absurdas. Por ejemplo, se nos dice que el diablo, o sea, todos los demonios están bien coordinados entre sí y están dedicados 24 horas los 365 días del año en luchar contra la iglesia. Y no, oiga. A ver, los demonios que no han sido capaces de someterse a Dios, al creador del cielo y de la tierra, a un Dios bueno y misericordioso. Todos esos demonios que se rebelaron contra su creador, ¿ustedes creen que se van a someter voluntariamente al diablo, a Satanás? No. No. Mire, el diablo, Satanás, tiene que estar continuamente defendiendo su postura delante de los demonios. ¿Qué dice el Señor Jesús? Un reino dividido no puede sobrevivir. ¿De verdad creen que el reino de las tinieblas está perfectamente unido como un ejército bien compacto y tal? Esas mentiras no hay quien se las crea si conoce las Sagradas Escrituras. No crean este tipo de mentiras. Hace muchos años yo tuve un problema. Yo tuve un problema en mi propia familia. Tuve un problema espiritual. Y en aquella época yo no sabía nada de la lucha espiritual, ni del mundo de los demonios, ni nada de eso, porque la teología que a mí me habían enseñado no me permitía creer nada de eso. A mí me habían dicho que no tenemos que preocuparnos de los demonios, ni de Satanás, ni de nada. Que eso es un extremo, ¿ok? Que es erróneo. Porque la palabra de Dios, bien que nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Por tanto, sí que hay que tener cuidado. Pero, ¿en qué consiste ese cuidado? Mire, yo
En esa época leí más de 300 libros de guerra espiritual. Más de 300 libros sobre ese tema. Les puedo asegurar que podía haberme ahorrado todo ese dinero y todo ese tiempo de lectura. Un día leyendo la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 7, me sobraron todos los libros de guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, es decir, si vivimos en una vida de sometimiento a Dios, es decir, si vivimos conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra, si resistimos al diablo, es decir, si resistimos la tentación, si no nos dejamos arrastrar de las pasiones de nuestro cuerpo o de nuestra mente carnal, si no nos dejamos arrastrar del pecado, al diablo no le queda otra que huir. Ese es el mejor manual de guerra espiritual que pueden leer. Santiago 4:7. Un solo texto, una sola frase. Ahí está el secreto de la victoria en la guerra espiritual. Todo lo demás es charlatanería. No crean las tonterías que se dicen de que si hay que orar por conquistar la ciudad, que si el hombre es fuerte, que si no sé qué, que si hay que hacer cartografía espiritual. Yo creí todas esas tonterías. Hasta que leyendo la Biblia uno se da cuenta de que todo eso es pura chabacanería. No sé si entiende la palabra. Es pura tontería. ¿Ok? O sea, hay que creer en la palabra de Dios. No hay que creer en los libros supuestamente cristianos que hablan de la guerra espiritual. Por eso yo digo siempre que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana. Gracias, pastor. De nada, mi hermana. Johanny. Sí, pastor, Mariela le va a hacer una pregunta. Muy bien. Adelante, Mariela. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, mi De hermana. verdad, doy gracias a Dios por la disciplina y he llegado muy temprano hoy día. No te oigo muy bien. Tienes que acercarte al micrófono. Pastor, le doy gracias a Dios por la disciplina y he llegado temprano hoy día. Me ganó, me ganó. Bien. Gloria a Dios. Felicidades, mi hermana. Amén, pastor. Pastor, también quería aprovechar, ¿y ¿a qué refiere Efesios 6:12? Que la lucha no es... Sí, que la lucha no es, o sea... Contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, se refiere precisamente a eso. Es lógico que tenemos una lucha contra espíritus que pretenden que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa el diablo? ¿Cómo actúan esos espíritus en las regiones celestes? ¿Cómo actúan para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios? Bueno, pues a través de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, a través de todo lo que nos rodea, para tentarnos, para arrastrarnos lejos de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Cuando somos conscientes de eso, nos protegemos. ¿Ok? Cuando escuchamos algo que no concuerda con la palabra de Dios, decimos, esto no es verdad. ¿Ok? Lo rechazamos. No nos lo creemos como la mayoría de la gente. Miren, hay que ponerse la vacuna porque ahora viene la fiebre del mono y todo el mundo y esto es peligroso y vamos a morir y no sé qué. Igual que lo del... ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Si te consiguen engañar, si te consiguen asustar, te llevan a donde quieren. Creamos a Dios, creamos a su palabra. ¿Ok? Entonces, Amén. ¿tenemos lucha? Sí. ¿Contra demonios? Sí. ¿Dónde están esos demonios? En muchos púlpitos. El apóstol Pablo lo dice claramente en 1 de Timoteo, que algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Y dónde las escucharían? En las propias iglesias. Y ahí está el diablo luchando, tratando de convencer a los pastores de falsas doctrinas. Y en las redes sociales que hay multitud de falsas doctrinas.
Y ahí está el diablo convenciendo a la gente para que no crean la verdad, sino la mentira. Entonces, claro que tenemos una lucha y tenemos que prepararnos. ¿Cómo? En el conocimiento de la verdad, para no dejarnos engañar. ¿Ok? Pastor, aprovechando, en Hebreos 6, el autor enfatiza que es imposible volver a arrepentirse. ¿A qué se refiere, pastor? Se refiere cuando una persona, perdón. Era porque ya conocían de Cristo por ejemplo, en el caso, ¿no?, de un pastor que predique mal, o un siervo de... A ver, si leemos atentamente el pasaje, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice, porque es imposible, fíjense, leyéndolo despacio, ¿no? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué significa eso? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Cristo, claro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa ser iluminado? Haber recibido la luz de Cristo. ¿Ok? Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? ¿Cuál es el regalo que Dios ofrece a cambio de la fe? La salvación. ¿Ok? Por gracia sois salvos. Ese es el don celestial. ¿Vale? Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, si es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, tuvieron la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiénes son hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Esto dijo de los que, del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. O si alguien es partícipe del Espíritu Santo, es porque ha creído en Cristo, ha recibido al Espíritu Santo. Es decir, ha sido iluminado, ha obtenido la salvación. ¿Qué? Ha recibido el Espíritu de Dios y sigue diciendo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Es decir, comieron la palabra de Dios, gustaron, la comieron. ¿Ok? La palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Incluso recibieron dones, capacidades sobrenaturales, ¿ok? Y recayeron, es decir, es imposible que los que han tenido todas estas experiencias y recayeron, recaer significa volver otra vez a caer, volver otra vez a Génesis capítulo 3, ¿ok? Si después de haber sido salvos volvemos a caer en incredulidad, si rechazamos la salvación, si rechazamos la iluminación de Cristo, si rechazamos al Espíritu Santo, si rechazamos la salvación, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y, como dice ahí, y exponiéndole a vituperio, ¿verdad? Por tanto, ahí de lo que está hablando es de la apostasía definitiva. En nuestra página web ustedes tienen un estudio titulado así, la apostasía. Y en ese estudio yo explico que hay dos tipos de apostasía. Hay una apostasía temporal, es decir, hay personas que se apartan durante un tiempo y después vuelven a los caminos del Señor. ¿Ok? Pero hay personas que se apartan y nunca más quieren volver. Esa es la apostasía definitiva. El que apostata temporalmente puede regresar, aunque siempre está el riesgo de que cuanto más te aleje, más difícil te sea regresar. ¿Ok? Por eso es mejor no apostatar. Pero el que apostata definitivamente, es imposible que se vuelva otra vez a arrepentir, porque si menospreció al Hijo de Dios, si renunció a la salvación, ¿quién le va a salvar? Si ya no hay otro Salvador, si nada más Cristo les puede salvar, ¿no? ¿Ok?
Ok, pastor, gracias. De nada, mi hermana. Pastor, una Rocío. última pregunta. Perdón. Tío, Rocío estaba perdón. antes. Rocío Sí, estaba ya. antes, después pasamos la pregunta de ahí. Rocío, adelante. Bendiciones, pastor y hermanos. Igualmente, mi hermana. Quiero decirle que no estoy sola aquí, que tengo a más hermanos, que está mi esposo, está Marcela, fantástico. está Herminia, está Sandra, porque siempre salgo yo y era solo eso que quería decirle, pastor. Un abrazo para Queríamos todos. saber, bueno, muchas gracias, igualmente, Dios lo bendiga. Igualmente. Queríamos saber entre todos aquí si sobre la nueva versión de la Biblia, si está bien que estudiemos con la Biblia Reina Valera 1960 y también involucremos la nueva versión de la Biblia. A ver, después de la Reina Valera de 1960, todas las versiones modernas que se han hecho no en base a los textos originales, sino a textos que que proceden del siglo IV después de Cristo. Es decir, Biblias que están modificadas. Nueva versión internacional, la palabra. Yo tengo aquí más de 60 versiones de la Biblia. Bueno, les podía decir el título de todas y cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un libro muy interesante que ustedes se pueden descargar de internet, gratuito, porque lo hay en formato PDF. Se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Es un librito que no es muy gordo, es pequeño, pero es fantástico. Está escrito por dos personas, el pastor Domingo Fernández y el historiador César Vidal. Es decir, un pastor y un historiador. Ambos estudiaron las Sagradas Escrituras en profundidad y ellos deducen que hay una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Y es fantástico ese libro. Yo aconsejo que todos los cristianos lo lean. ¿Ok? Ahí se nos relata justamente esa conspiración que hay contra la palabra de Dios. Miren, la Biblia siempre se tradujo, hasta 1960, siempre se tradujo el Antiguo Testamento de los textos masoréticos, es decir, esta es la Biblia hebrea, el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos. ¿Ok? De este texto en hebreo y en arameo, la mayoría en hebreo, de este texto salió el Antiguo Testamento nuestro, que tenemos en nuestras Biblias. ¿Ok? Este texto llegó a nosotros como el texto masorético. Y el Nuevo Testamento se tradujo de lo que llamamos el textus receptus, es decir, el texto mayoritario o el texto recibido. Concretamente, el texto bizantino. Esta Biblia que tenemos aquí, esta es la Biblia pesita. Esta versión de la Biblia se hizo entre el 150 y el 170 después de Cristo. Es decir, apenas comenzando la iglesia, ya la Biblia estaba completa. ¿Okay? Cuando ustedes lean en internet que la Biblia la hicieron los católicos en el siglo IV, y tal, mentira cochina. ¿Okay? Ya en el 150 estaba la Biblia pesita. La Biblia pesita es completa, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue traducido de los textos bizantinos, el Textus Receptus, y el Antiguo Testamento del texto masorético. Así fue en todas las Biblias hasta 1960. ¿Qué pasa en 1960? Mire, yo les explico brevemente. Lo que pasa es que el Vaticano ofrece a las sociedades bíblicas siempre fueron protestantes, siempre fueron evangélicas, ¿ok? Pero a partir de 1960, la Iglesia Católica se da cuenta de cómo sus iglesias empiezan a vaciarse y la gente se van a las iglesias protestantes. Entonces la Iglesia Católica tiene una idea y dice, señores,
quiero que me hagan una Biblia a mi manera. Y entonces hicieron esta Biblia. Dios habla hoy. ¿Ok? Esta Biblia, que es católica, que tiene el imprimatur del obispo, ¿ok? Aquí está. Esta Biblia contiene multitud de datos que, por ejemplo, le roban títulos a Cristo. Le da mayor protagonismo a la Virgen María y a las doctrinas católicos romanas. Fueron muchos millones los que la Iglesia Católica donó a las sociedades bíblicas con el fin de que algunos eruditos católicos pudieran colaborar en la confección de esta Biblia. Después de esta vino la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, la Biblia, la palabra de Dios para hoy, la nueva versión viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que han venido después. ¿Ok? Todas esas Biblias fueron traducidas del texto masorético del Antiguo Testamento, casi no lo han tocado, a excepción de algunos detalles. Pero el Nuevo Testamento sí que lo han cambiado y mucho. De hecho, han quitado cerca de 600 versículos. Los han quitado o los han modificado. Cerca de 600 versículos en los que han cambiado nombres, han cambiado títulos para minimizar la gloria de Cristo, ¿ok? Para robarle la gloria a Dios, para poner en duda la propia palabra de Dios, porque te suprime un texto y te pone en letra chiquitita en la parte de abajo, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos, lo cual lógicamente es falso, ¿ok? Porque ustedes cogen la Biblia pesita y ustedes cogen la Biblia Reina Valera de 1960, la comparan y son idénticas, ¿ok? Pero comparan estas con cualquiera de las que han venido después de 1960 y se dan cuenta de que hay una enorme diferencia. Por tanto, hay que tener en cuenta esta realidad. Hasta la versión 1960 hubo fidelidad a la hora de traducir los textos de los originales. A partir de 1960, las que se han traducido después han sido en base a textos, por ejemplo, el Nuevo Testamento se ha traducido de los textos vaticano y sinaítico, porque son dos textos que son espurios, que contienen libros apócrifos, que contienen multitud de errores y que se sabe que son del siglo IV. Mientras que el Textus Receptus es el texto que hemos recibido desde los apóstoles hasta nuestros días. Por tanto, ahí está la explicación. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Muy amable. Entendimos bien. Gracias. Busquen ese libro, Conspiración contra las Sagradas Escrituras, que les va a interesar leerlo. Créanme que es muy importante tenerlo en cuenta. Lo buscaremos, sí, pastor. Muy bien. Sí, lo acabo de mandar al grupo de la iglesia, ese link. Ahora se los paso. Pastor, estamos con la hora, ya son 18:31 por acá y esto... Bueno, tranquila, tranquila. Hagan la pregunta que tengan que hacer. No, más bien esto, tenemos mucho tiempo y aquí los hermanos van a irse a sus casas y nos falta todavía pedir la ofrenda y el compartir, así es que por favor si ya pudiéramos dejarlo acá, le voy a agradecer claro. las preguntas que faltan para la próxima semana, ¿ya? Bueno, Yoli está ahí queriendo hacer una pregunta. A ver, Yoli. Solo una chiquitita, pastor, una chiquitita. Pastor, yo cuando hago mi estudio, y yo uso la Reina Valera desde mi niñez, pero cuando no entiendo, me voy a la nueva versión, a ver el versículo y le entiendo más claro. ¿Será que estoy mal? A ver, siempre que te asegure de que no cambie el sentido del texto que hay en la Reina Valera. ¿Ok? Sí, pastor, no, sí. Muy bien. Sí, pastor, eso tengo mucho cuidado. Perfecto. Gracias, pastor. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí si les parece y la próxima semana seguimos si Dios quiere. ¿Ok? Alguien que quiera orar, por favor, despidiendo la reunión
En el nombre del Señor. Sí, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este banquete de alimento que nos has dado el día de hoy. Bendita tu palabra, Señor. Gracias por haberla dejado para nuestra meditación y te rogamos por medio del Espíritu Santo que todos podamos ponerla por obra. Gracias por la vida de nuestro pastor también y por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que se han conectado también a través de la red, de esta red, de este medio. Bendice, Señor, nuestras vidas, te lo rogamos, ayúdanos en toda esta semana, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que nos esforcemos por buscar tu rostro, Señor, por amarnos los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado y todos te decimos amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga muchísimo a todos.